Buenas, bienvenidos a su podcast semanal hablando de cositas. Hola. Otra semana más. Vita, Rodolfo, qué gusto verlos otra vez. ¿Cómo están? 10º episodio esta noche. Ya, el número Excelente. 10. Muy bien, Ya 10 cumplimos puntos. 10. Excelente. Ya Qué sacamos alegría, el 10, ¿te das cuenta? Sí. El primer 10 de mi Ojalá que nos historia. pongan Ay, el qué 10. bueno. Ojalá que nos buenísimo. pongan un 10 todos. Cabal. Seguimos entonces con la temática del mes del miedito, en hablando de cositas. Hablando de cositas de terror. Sí, hablando de cositas terroríficas. Hoy va a estar alegre. ¿Tuvieron pesadillas? No tuvieron pesadillas. ¿No? Todavía no. No, pero Pero el episodio de la semana pasada que iba de películas de miedo, pues generó inquietud en las personas, generó bastante inquietud en los seguidores. Nos comentaron algunas películas que se nos quedaron en el tintero. Nos comentaron que, por ejemplo, un amigo nos comentó que le había impactado ver la película de Actividad Paranormal. Pero porque él la sí. comenzó a ver, la película ya comenzada, y él pensaba que era un Que era documental. documental. Entonces, mientras no se enteró que era una película, él estaba, pero Pues sí. de verdad asustado. Es que esa película fue muy buena. Pero era lo mismo que te decía, o sea, jugó con la misma temática de La Bruja de Blair. Sí, exacto. yo creo Entonces- que esa no la he podido ver yo. Voy a buscarla. Bien, yo creería que tal vez sí la viste, pero no te Sí. recuerdas. Porque sí, esa fue demasiado sonada. Sí, también otro amigo nos comentó que su Drácula favorito por excelencia era el actor Christopher Lee. Yo vi También. a Christopher Lee, bien patojo, vi a Christopher Lee en un Drácula y me impresionó. El cuate se encarna en el personaje, es buenísimo. Y Es aparte, hermoso. Sí, y es que ¿cómo se llama? La anatomía de Christopher Lee, así largo. Horrible. Sí, ese sí parece. Y Drácula. además él hizo como 6 películas de Drácula. Sí. Él hizo bastantes. Sí. ¿En serio? Él hizo Es bastantes. que lo de hacía Drácula, muy sí. bien. Sí. Él, Sí. él se encarnó. Sí, también estaba la película de Señales también, que fue una muy buena película. Esa era aquella donde en un campo aparecían unas ruedas, ¿no? Ajá. Cuando empezó esa moda de que en los maizales aparecían las ruedas y todo, cabal salió esa película. Ah. Sí, es que aprovecharon el momento. Cabal. Buenísimo. Y se nos Muy quedó buena también la de película. los niños del maíz. No es la misma, ¿verdad? No. No, no es la No, misma. es la misma. También Los es, Niños hablando del maíz, está- esa película Está basada también era en horrorífica. una obra de Stephen King muy buena. Sí, pero es que Stephen King Esos tiene muy niños buenas, daban muy buenas pánico. películas. Sí, y Sí. también Horrible. se nos quedó Cementerio de Mascotas. Cementerio de Cementerio de Mascotas, Mascotas. esa película me encanta. Y me gustan las dos versiones. Hay gente que dice que el remake no sirve, pero a mí me Está- No, gusta. yo creo que sí lo hicieron muy bien. A mí Yo me creo que gustan sí. ambos. Por supuesto, no vas a mezclar lo de antes con lo de ahora, pero Exacto. tiene su toque cada una. Exactamente. Y por ejemplo, los efectos especiales de la moderna son buenísimos. Buenísimos, En buenísimos. cambio, Sí. tal vez las actuaciones de la primera son mejores. Comenzando Claro. por el que sale Herman Monster, ¿verdad? Alfred Wing. Claro, pero es que también mira qué actorazo era también. Pues, Sí, o sea, buenísimo, buenísimo. Las dos son buenas. Y esa escena donde el niño se les escapa y viene el tráiler hecho bala. En las dos películas es horrorosa. claro. Sí. También está la de It. Sí, La de eso. esa película, de verdad. Es que lo que pasa es que, como en la semana pasada hablamos de un payaso del terror que fue nuestro expresidente, Ajá. entonces ahí nos quedamos aterrorizados Cabal. y se nos olvidó mencionar la película de It. Sí. Que por cierto, ahí Hoy nos tenemos el visita, muñequito. un mini It aquí muy simpático. Un Funko qué Pop de lindo. It. Sí, este payaso era... Vaya, Fue muy buena. Se llama el Pennywise, ¿verdad? El Pennywise. Eso sí. Ajá. Pero esa película es de terror de Que también niños, adolescentes. ya. tuvo la anterior y la nueva. Que las dos tienen lo suyo, por supuesto. Ah, sí. Y son muy buenas. Son Pero muy buenas. yo no he visto la nueva, pero la antigua. La antigua es buenísima. En ese tiempo, en el tiempo que salió esa película, yo guardaba mi carro como a 2 cuadras. Y, no, hombre, mentiras, 2 cuadras sentía yo del miedo. No, era en la misma cuadra. Y iba a dejar el carro en una bodega oscura, oscura. Y salir de la bodega yo solo, cerrar el portón, poner el candado, echar la doble llave. Y salir corriendo. Horrible. Horrible, era horrible. Sí, Pues sí, hablando sí. de personajes que tenemos aquí en la mesa el día de hoy, también tenemos a otro personaje, Otro a Funko un Pop, mini- un mini Chucky. un mini Chucky aquí muy Un mini simpático Chucky. que
nos va a estar acompañando en los siguientes episodios también. Claro, vamos a tener la compañía del Mini Chucky Muy y bien. del It también. Exactamente. Sí, y cabal, entre tantas películas, se nos fue como que la idea de cuántas sacaron de Stephen King, por Ajá. ejemplo. Pero de ahí es donde enlazamos el capítulo de hoy, porque ¿cuántas veces no hemos leído leyendas? Leyendas de miedo. De Y muy buena Guatemala, calidad. la tradición oral de miedo es excelente. Sí, Guatemala aquí tiene muy buena tradición oral. realmente hay muchísima. Hay Solo un- con eso tenemos Hay para llenar un muchísimo programa. documento para Claro. llenar 3 programas. Así Hay es. muchísimo documento que nos habla de cosas que han pasado en la ciudad, en algún edificio específico, en alguna calle. Claro, que ahí es donde, con todo el amor, el respeto y el honor que se merece, para mí, es Héctor Gaitán. Que en El paz descanse, maestro. por supuesto. El Es maestro. un Héctor Gaitán. maestro para escribir. Sí. Hablar Los de libros. leyendas, hablar de sucesos que ocurren, es hablar de Héctor Gaitán Claro, definitivamente. sí. No podés pasar un Halloween o una temporada de terror sin oír por lo menos algo de Héctor Gaitán. Y No esa, podés. esa voz, ¿verdad? Que le imprimía un toque. ¿verdad? Sí, es Un que, toque a la leyenda. imagínate, citándolo a él, solo el hecho cuando te decía, entre cuentos y leyendas. Como Sí. me lo contaron, te lo cuento porque todo cabe en lo posible. Sí. Ya de ahí ya empezaba, hasta Exactamente. volumen le subía yo al radio. Sí, es Que que sí. la verdad que yo sí tengo que decirlo muy honestamente y muy abiertamente. Por él, cuando a él lo escuché en la radio con la historia de la procesión de los penitentes, Ajá. cuando yo lo escuché en la radio fue donde a mí me empezó a llamar la atención todo esto de Halloween, todo esto de Esa de apariciones, los fantasmas. penitentes es la de los que entran por el callejón de la Recu. Claro. Ah. Sí. Sí, sí. Entonces, él fue el que como que el que me abrió la llave al mundo Al del más más allá. allá. Claro, claro. Yo estoy seguro que si yo no lo hubiera oído a él y no hubiera visto un libro de él, tal vez yo no me hubiera interesado por eso. Que por supuesto, él tiene libros que se llaman La calle de donde tú vives, Sí, aquí tenemos un que par son de... muy buenos. Aquí tenemos 2, que yo tengo uno y que él personalmente me lo firmó. Que yo estaba Ah, emocionado. bueno. Pues En sí, ese es que era un tiempo, yo, personaje. si no estoy mal, él vivía por la tercera calle, si no estoy mal, y él puso un supuestito para vender los libros. Y mi tía me dice, mira, ahí está Héctor Gaitán. Mira que yo solo me lo dijo y como que si al mudo le dijo, mira, me fui pero volando, iba a comprarle el libro y mira, hazme un favor, va, fírmamelo. Yo estoy feliz, ese libro casi ni lo toco. Es porque una es- reliquia. para mí es un definitivamente. honor Para tener vos es por lo valioso, menos es una reliquia, sí. de él, tener algo firmado así es buenísimo. Pero el chiste de esto es que él tiene una forma para escribirte los libros que crees que sos vos al que se lo están contando. Exacto, sí. O sea, Eso es su toque personal. Crees Claro. que estás oyéndolo ahí. ajá, Es que la verdad es que él, la locución que tenía, yo lo conocí. Él vivía en la tercera calle, casi llegando a la primera avenida. Aprovechamos para enviar un saludo a su hijo, Miguel Gaitán. sí, un saludo También enorme. un buen amigo. Y yo recuerdo mucho a don Héctor y hablar con él de cualquier cosa era un misterio. Hablar con él de Claro. cualquier cosa, del tema más trivial, del tema más cotidiano, era, estabas pensando Es que que te te estaba perdías. contando y él tenía tu atención al 100%. Sí. Claro, y es que fíjate que Héctor Gaitán también, yo no solo lo escuché con historias de miedo tampoco, porque yo también lo escuché hablando de cosas relacionadas a Guatemala. Por ejemplo, ¿por qué el barrio del Gaito se le llama el barrio del Gaito? O sea, Ajá. de él aprendí yo un montón de cosas que Y es tienen que también ver con escribió nuestra ciudad. libros que no eran de la serie de la calle donde tú vives, sino aparte. Escribió libro, por ejemplo, uno que se llamaba Los fusilamientos en Guatemala. Ajá, Sacó toda una, ¿cómo se dice? Una antología de lo que pasó en los fusilamientos. Ujú. Otro libro que se llamaba Los presidentes de Guatemala, que presidentes de cubrió Guatemala. hasta donde él vivió, ¿verdad? Él nació en 1939 y murió en 2012 por Claro. complicaciones de una operación de cáncer del colon. claro. Sí, lamentablemente no
no logró salir con bien de la... Pues sí salió de la operación, pero a los Pues la pocos- recuperación ya fue la que complicaciones. se Sí, complicó sí, un poco. no logró recuperarse. Se perdió un gran valor de Guatemala. Sí, la verdad es que sí. Ay, sí, Sí. porque no, Ese sí él lo sentí. estaba, pues no era tan mayor, 70 y algo. 72 70 y algo años. de Claro. años, sí. Sí, Claro. Que en paz descanse don Héctor. Sí, incluso ahorita, a estas épocas también todavía lo escuchas en radios. Todavía usan sus Todavía. historias en las radios, en la tele, en todos Yo lados. recuerdo cuando yo era pequeñita que fue cuando fue el boom de ese programa radial de la calle donde tú vives y uno estaba, después de cenar, estabas en tu casa pegadito a tu mamá o a tu papá porque te morías Ajá. de miedo de sí, Era escuchar. buenísimo. sí. Te morías de miedo de empezar a escuchar la narración y de... Y ya habían pasado de moda las radionovelas, Claro. pero eso nos regresaba a ese tiempo de Te las volvió otra radionovelas. vez al radio, Sí, que no sé si era la radio La Voz del... ¿Cómo del se llamaba? hogar, La Voz del Hogar o La Voz de las Américas, que antes había sido la Ciros Musical, o me estoy liando yo. No sé. No sé. Bueno, pero la cosa es que era una de estas, de La Voz de la Voz del Hogar o algo. Estamos hablando de 1970, no sé, 70 y algo, ¿verdad? Ajá, sí. Ujú. Y era clásico que en la noche te ponías a escuchar ese programa Sí. y uno Claro. se portaba bien, ¿verdad? Porque Ah, sí. Mi leyenda favorita de don Héctor era una que sucedía, una muchacha se sube a un taxi, Ajá. una muchacha se sube a un taxi en el Jueves Santo, que me parece que es cuando se visitan los sagrarios. Claro. Un Jueves Santo se sube la muchacha al taxi, le pide favor al taxista que la lleve a visitar sagrarios, los 7 sagrarios, y cuando le dice que la lleve a su casa, la muchacha le dice que no tiene para pagarle, pero se quita una cadenita que llevaba puesta. Ujú. Le dice, por favor lleve esta cadenita a tal dirección y ahí le van a reconocer lo que le debo. Y le agradezco mucho. Y ni modo, ¿qué hace el taxista en esas circunstancias? Claro. Recibir la cadenita, porque si no pierde todo. Pierde, aunque sea el chance de recuperar Claro. su plata, ¿va? Al día siguiente se presenta el hombre en la casa y cuando entrega la cadenita, la que se la recibe se empieza a temblar, ¿va? Y se entra corriendo a hablar con su mamá, a enseñarle lo que está pasando. Y sale la señora, para mientras el taxista ya entró un poquito en la casa y hay un altar donde está la foto de la jovencita a la que le hizo el viaje. Le dice la señora, no puede ser, pero si yo con esta cadenita enterramos a mi hija el año pasado. Ah, vale. Ah, chica. Es muy buena. Es muy linda. Esa es una de las mejores historias. Me A encanta. mí, mira, a mí de Héctor Gaitán, yo tengo un montón, a mí de Héctor Gaitán me fascina, pero lo que tenía Héctor Gaitán que a mí me gustaba eran historias que, por ejemplo, había un señor que vivía aquí por la avenida del Cementerio. Y a este señor se le murió un conocido niño de él, pero no le querían decir nada, Ajá. porque se podía poner mal, o sea, él ya era grande y cómo le iban a decir que se murió. Entonces vino él y salió. Cuando él venía de regreso, se topó al niño. Y se pusieron a hablarse, que sí, que no, que se fueron a tomar una su agüita, porque antes aquí por la avenida del Cementerio había un como bar. Se fueron a tomar una agüita con el niño y todo, y después se vino de regreso. Vio que el niño agarró para el cementerio y dijo, pucha, qué raro, ¿va? Pero no le puso importancia. Y él después llegó a la casa. Cuando llegó a la casa, él tranquilo y todo lo demás se le quedaron viendo, le dijo que dónde andaba, y le dijo que no, que él se había ido a tomar una agüita con tal persona. Y le dijeron que no podía ser posible. Y él dijo que sí, que él había estado tomándose con algo con él. Y le dijo que no, que el niño se había muerto el día anterior. Entonces, Qué susto, por amor de Dios. él tiene esa fascinación de historias que te narran algo que decís que es imposible que te pase. Que vos decís, no, hombre, no es posible. Pero con él hay gente que se lo cuentan y uno dice, puchica. ¿Lo crees? Sí, ¿Lo y crees? esta historia, yo no sé si se la saben ustedes, esta historia de los famosos que arrastraban cadenas y que mucha gente decía que era aquí por la avenida Elena, Ajá. que no sé si son los penitentes o qué, pero que arrastraban cadenas hasta llegar al cementerio. Es Que a que veces en las noches las personas escuchaban el sonido de las... lo que pasa es que esa las se cadenas. mezcló con el carretón de la muerte, que esa es Ah, otra también. clásica de él. Sí. Que el carretón de la muerte es que
en las noches pasa una carreta de las que se usaban antes, con caballos y todo. Y se oía que iban los caballos trotando y se oían las cadenas arrastrándose. El problema está en que ese carretón, cuando vos salías al encuentro de él, te ganaba Ajá. y te llevaba. Ja. O sea, él Mejor no. lo dice así. Mejor no. Entonces, hay un montón. Por ejemplo, también lo de las cadenas también cuenta con la de los penitentes de la Reco. Ajá. Pero ese es otro cuento que es todavía más severo porque en la leyenda está que oís que vienen personas. Hay como que dos versiones. Que oís que vienen rezando y oís una procesión a lo lejos. Ajá. Pero al oír a estas personas que vienen rezando, una persona sale a la ventana y mira que vienen las personas encapuchadas, así como eran antes como que los franciscanos, por así decirlo, con su gorro en la cabeza, puesto hasta abajo de los ojos, y venían con las velas y venían rezando. Esta persona al ver eso, sale a la puerta, pasan los penitentes y uno de los penitentes le entrega un cirio grande a esa persona. Entonces, esa persona en la noche lo recibe y lo guarda. Al día siguiente, él le cuenta eso a la mamá y la mamá no le cree. Y cuando él lleva el cirio, se da cuenta que es un fémur de una persona. Y ahí es donde entra la tradición oral de los de antes, de los ancianos, de las personas mayores, porque la mamá le dijo, bueno, ellos ya te marcaron. Si vos no haces lo que te voy a decir ahorita, ellos te van a ganar. Y para mañana ya no estás aquí. Entonces viene ella y le dice que a la noche siguiente, cuando los vuelva a escuchar, porque los va a volver a escuchar, él tiene que salir con un bebé en brazos a entregarles el fémur para que los penitentes no se lo lleven. Entonces, imagínate, y ahí te cuentan que ellos arrastran cadenas, que vienen con una procesión. Para mí es más factible la idea que van rezando, porque eso se mezcló mucho con la procesión de Santa Teresa, si no estoy mal. No, Ajá. de Santa Catalina. Ah, ya. Con esa procesión se mezcló mucho, esta historia se mezcló mucho con la procesión de Santa Catalina. Pero de ahí es de donde viene el hecho Esta de las procesión cadenas. es la que lleva que las personas van cantando y rezando Ajá. detrás del anda de la procesión. Ajá, que es que un Viernes Santo, en esta leyenda, es que venía un cucurucho de Viernes Santo, venía de entrar la procesión al templo del Calvario, que estaba sobre la 18 calle, y Santa Catalina está en la quinta calle. Quinta calle y cuarta avenida. Ajá. Entonces, esta persona ya venía de haber entrado a la procesión y todo, y venía caminando de regreso. Y empezó a escuchar las bandas sonoras de una procesión. Ajá. Y él empezó a buscarla y él decía, ¿dónde? Y se encontró a los de la guardia, que en ese tiempo vigilaban mucho las calles, y les preguntó. Y los mismos guardias se pusieron a buscar la procesión y nadie la encontró. Hasta que se acercó a Santa Catalina, una persona vino y se le acercó y le dijo, mejor no la busque. Porque esa es la procesión del Santo Entierro de Santa Catalina. Pero esa es la Sí. procesión fantasma. Oh. La que no sale. Y esa ya no sale. Ah, la gran- Entonces, ¿por qué? Porque Santa Catalina aquí tiene un papel en leyenda muy grande. Porque, por ejemplo, el Señor Sepultado o la imagen del Señor Sepultado de Santa Catalina, en la leyenda está que el hermano Pedro se lo trajo desde Antigua Guatemala para acá. Exacto. Pero porque él estaba, este sepultado, él estaba crucificado allá en Antigua. Y el sepultado le dijo al hermano Pedro que él ya no quería estar crucificado. Que por favor lo bajara y lo trajera al templo de las Catalinas, porque él ya quería descansar. Entonces, de esa misma historia se vienen dos. Una, que dice que en la Antigua se escucha en las noches cuando somataban las piernas y los pies de él cuando lo cargaba en hombros, que se venía arrastrando las pies hasta acá. Y otra, que es que vas a ver la imagen y la imagen se mira que tiene como llagas en las rodillas y en los Ajá. pies. Y dicen que esas llagas le salieron después de haberlo arrastrado desde allá para acá. Sí, es que se dice que la imagen es de tamaño natural. Tamaño real. Ajá, y el hermano Pedro era bajo de estatura. Ajá. Entonces ahí fue donde sucedió esa situación, que él Ajá. se lo echaba en la espalda, pero Pero la figura
la Se imagen venía Sobraba, arrastraba. sobraba de Sí, tamaño y se arrastra. Exacto. Ujú. Santo Pues, Jesús. Pero Hay no se muchas. peló el... No, solo le salió sangre, o sea, le salieron Exacto. llagas, o sea, como Ajá. que si fueran llagas. Y vas a ver la imagen y ahí está. Y es más, el templo de Santa Catalina en una parte del muro tiene esa leyenda puesta, pintada. Sí, está Mañana escrito. voy a ir a leer eso porque está aquí cerca. Esa está aquí Yo nomás. he entrado muchas veces a esa iglesia porque es bonita Es una y iglesia muy me bonita, da sí. curiosidad y Ajá. entro, pero Y afuera nunca venden había, dulces típicos ricos. Riquísimo. nunca me había puesto a fijar en ese detalle, me voy a fijar. Pues hay muchas leyendas, por ejemplo, está también la leyenda que tiene también varias variedades, variaciones, Ajá, la leyenda de la ciguanaba. Exacto. claro. Que yo no sé si la ciguanaba y la ciguamonta son la misma, pero Sí, yo había son la escuchado misma. los Son la dos misma. nombres. Ajá. Esta es aquella mujer que se le aparece a los borrachos o se le aparece a los que van en carretera. No, Fíjate que yo la sabía que le aparecía a los mujeriegos. Exacto, así es. Ajá. Fíjense Sí, ¿cómo ustedes es? que ¿Cómo es? para, Cuente, cuente. para hablar de la ciguanaba, Ajá. hay que pasar primero por... sucede que hay unos demonios que se llaman los súcubos y los íncubos. Los sucubos y los incubos. Esos son unos demonios con unas características sexuales. Claro. Su tentación va sobre eso, sobre lo sexual. Siempre que hay una tentación sexual es porque tiene que ver con un íncubo o un súcubo. Y la ciguanaba es precisamente eso, un súcubo, Ujú. un demonio con características femeninas. O sea, se representa como femenino porque no tienen sexo ellos, pues, pero se representa como una personalidad femenina y atrae a los varones que tienen ese tipo de Los problemas. mujeriegos, ajá. Los mujeriegos. Pero sucede de tres maneras. A veces el súcubo se manifiesta porque tiene deseos sexuales, tiene ganas Claro. de tener sexo. Ujú. Entonces, una vez es por eso, por placer propio. Otras veces es para poseer a la persona. Ujú. Y otras veces es para engendrar lo que se llama los cambiones. Los cambiones son hijos De demonio con... de demonio, Demonio con con persona. persona. Ay, O Dios híbridos. mío. Ujú. Son seres híbridos. Entonces, la ciguanaba es precisamente un súcubo. Ciguanaba es la hija de Ciguán. Ciguán es el barranco. Ujú. Ciguán quiere decir barranco en quiché. Entonces, la ciguanaba, su manifestación es precisamente una mujer guapa, con un vestido translúcido o con muy poca ropa que deja ver todas sus hermosuras, ¿verdad? Pechos Claro. grandes y Las Un buen curvas. físico. Ajá. dice que las curvas, ¿verdad? Pero sucede que cuando empieza a tratar de ganarse al individuo al que escogió, ya cuando ya lo tiene, se le mira todo lo que es realmente, ¿verdad? La Ujú. cara La de cara caballo. horrible, ajá. Sí, Y piernas de caballo. los pechos esos así atractivos, caídos hasta el suelo, o dicen que incluso se los echan así en la espalda. Ajá. Y la intención Ajá. es la hija del barranco, ¿verdad? La hija de Ciguán, irlo a tirar a un barranco para matarlo. Hay una leyenda que fue famosa aquí precisamente en el barrio de San Sebastián. Dice que había un señor que se llamaba Don Chito, Ujú. Don Adrián. Este Don Adrián parece que era zapatero. Y le gustaba salirse en las noches a echarse los tragos y a ver si se cantineaba a alguien. Y una noche dice que ahí en el tanque que está cerquita del templo ¿de qué dije? San Sebastián. San Sebastián. Ajá. En el tanque encontró a una mujer bañándose. Dice que le dijo, se acercó así en plan galán. Tanque era de aquellos lugares donde Donde lavaderos lavaban, públicos. sí, los Lavaderos lavaderos públicos. públicos. Ajá. Ajá. Pues llegó al lavadero público y en plan galán le fue a decir, mamita, no, dice que la muchacha estaba bañando. Una muchacha guapísima, de pelo largo, Ujú. pelo negro largo. Ajá, que esa es la característica de la ciguanaba. Ajá. Cabal. Y entonces dice que mamita dice que le dijo no quiere que la bañe yo. Y dice que la mujer le escondió la cara y solo se rió. Y se empezó a alejar. Y él, como ella se rió, dijo, bueno, De aquí ahí soy. voy, ahí voy. Y la empezó a perseguir.
y ella agarró precisamente para el barranco del hipódromo, del final de la avenida Simeón Cañas. Agarró para allá y el cuate atrás, ¿verdad? Pero no la lograba alcanzar, no la lograba alcanzar. Dice que cuando iba llegando al barranco, la mujer se le volteó y le enseñó la cara de caballo. Y ahí fue donde ya él no se podía zafar, lo tenía bien agarrado de los brazos. Lo tenía bien agarrado. Y él no se podía zafar, pero se acordó que colgada del pecho cargaba una medallita que le había dado su mamá. Y se la enseñó. Y la mujer se fue, salió corriendo. Y él regresó a su casa medio sonso. Loco, ya. Sí, pero dice que de la mente sí se recuperó, pero lo que nunca se le quitaron fueron las llagas que le dejaron las garras, de la las garras de la ciguanaba. ciguanaba. Dice que nunca le cicatrizaron. Ay, no, qué horror. Sí. Miren ustedes, y yo no sé si ustedes se recuerdan, pero porque digamos este fantasma o esta leyenda o esta ciguanaba, con razón yo me recordaba de que se aparece en las carreteras porque cerca de donde hay Donde hay barrancos, barrancos, abismos, exacto. etcétera. Exacto. Hubo un anuncio publicitario que a mí me fascinaba. Era No, muy bueno. no voy a decir la marca, pero era de vehículos, era de estos vehículos de trabajo, de pick-up, un camioncito o pick-up. Y van dos personas conduciendo, una pareja, van conduciendo en una carretera así de noche, cuando se les aparece la ciguanaba y empiezan a gritar. ¡Ah! Pero el conductor, un joven, muy tranquilo, le dice a la chica, tranquila, tranquila, no tengas miedo. Este vehículo es la marca. Esto es una pesadilla. Porque en la escena se les aparece la ciguanaba porque el vehículo de ellos, lo que pasa siempre en las películas de Claro, miedo, que no enciende. arrancan y el vehículo no enciende y no pueden seguir caminando, el vehículo se les queda ahí. Y la chica, la novia, digamos, está muerta de terror y él tranquilo le dice, tranquila, estamos soñando. Este vehículo jamás se descompondría, ¿verdad? O sea, este Claro, vehículo claro. jamás Era una pesadilla. Exactamente, era una pesadilla, tranquila. Este vehículo nunca se quedará, nunca te dejará en la Nunca te carretera. falla. Nunca te falla. Este vehículo nunca te falla. Mira, esta Buenísimo. publicidad se la echaron me imagino que en este mes, esta marca de vehículos, excelente. ¿Quién ideó esa publicidad? Qué Mi cabrón. respeto, sí. Muy muy sí, bueno. olvídate. Era Muy bueno. buenísimo. El anuncio es de poco tiempo, menos pues de un sí. minuto, pero excelente. Pero al grano. Sí, al Pues grano, sí, ahí es donde le pones atención. Exacto. Y esto chistosísimo, ¿verdad? Tranquila, estamos soñando. Esta marca de vehículo nunca te falla. Ah. Claro. Sí. Y el día de honor a quien honor merece, de verdad, que en paz descanse don Héctor Gaitán. Nos pasamos a otro escritor guatemalteco que es el Solar, Sí, él también que él tiene buenas historias también. una recopilación importantísima de Ujú. todo tipo de leyendas y tradiciones de Guatemala. Ajá. Y es muy interesante que en sus relatos hasta te pone fotografías de los lugares, de las casas en donde sucedió el hecho, de la esquina, de la dirección exacta Exactamente. de donde sucedieron esos hechos. Que eso es lo que lo diferencia de Héctor Gaitán. Porque Héctor Gaitán te hacía como que si a ti te estuvieran contando la historia. Ajá. A cambio, con Celso Lara, Es documento. es un Exactamente. documento que decís, yo pasé para ahí. un trabajo de Ajá, investigación, que exactamente. estaba en la Quinta Avenida y Sexta Calle sobre tal lugar, decís, ya sé dónde es. Ajá. Lo cachas rápido. O sea, es más como documento. Sí, él era considerado durante muchos años el cronista de la ciudad. Claro. No sé si era un título oficial, pero por lo menos sí, él era el cronista de la ciudad. Porque sí, sus escritos y sus participaciones en cualquier lado eran documentos prácticamente. Sí, y él tiene muy buenos. Sí. Fíjate que a mí el que más me fascina de él es una leyenda que cuentan que un Jueves Santo estaba un carpintero y su ayudante haciendo una alfombra. Eso es un miércoles en la madrugada, perdón. ¿Por qué en la madrugada? Porque en el barrio de Candelaria se acostumbra que ellos hacen la alfombra desde las 11 de la noche del miércoles santo, porque la procesión pasa ahí a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces ellos desde la noche están haciendo la alfombra. Entonces está el carpintero y está el ayudante de él, están haciendo la alfombra.
Y entonces una persona que va viendo cómo hacen las alfombras pasa y dice, ah, sería una pena que llueva. Entonces el ayudante le dice, ay, sí, maestro, qué feo sería que lloviera. Y él le dice, no, persínate la boca que no vaya a llover. Entonces viene él y le dice, sí, es que ¿para qué estamos haciendo todo esto? Y él le dice, no, es que hay que darle gracias al Señor de Candelaria, que entre paréntesis, que Jesús de Candelaria es una imagen de devoción que está en la iglesia de Candelaria. Entonces viene, no es para que pase el Jesús de Cristo, ¿verdad? Candelaria. Ajá. Entonces viene él y le dice, ay Dios, está bien, hagámoslo. Entonces la hacen y al día siguiente él le dice, ¿de qué sirve hacer todo esto? Le dijo. Y él le dijo, porque a mí el Señor de Candelaria me da felicidad, gozo, alegría con mi familia y prosperidad. Y él le dice, ah, pero de eso no se vive. Entonces el maestro carpintero le dice, pero es que si quieres pista, anda a pedírselo al diablo. Entonces vino él y lo tomó como chiste. Y le dijo, ay, ni que fuera tan fácil. Y él le dijo, claro que es fácil. El sábado de gloria, andate a la Plaza del Amate, que en estos tiempos ya hay una plaza de comercios ahí, pero antes solo había un árbol de amate y una fuente. Y le dijo, andate a la Plaza del Amate, pasada las 10 de la noche, y ponete a llamar al diablo. Decirle 3 veces su nombre y él te va a aparecer y ya le puedes pedir y él te va a pedir algo a cambio. Entonces vino él y se empezó a reír y dijo, ah, eso no es posible. Al ver que pasaba la procesión, el maestro carpintero se puso a llorar. Él estaba llorando, él estaba feliz porque el Señor de Candelaria había pasado por su alfombra. Mientras el ayudante no entendía. El ayudante se quedó con la idea de Yo lo pedirle que dinero al quiero es diablo. billete, Ajá, ¿ah? pedirle dinero al diablo. Él vino ese jueves y se fue a dormir. El Viernes Santo, él estuvo con eso en la cabeza, pedirle dinero al diablo. Poca cosa sería. ¿Qué me puede dar a mí el diablo? Y el sábado, que es el sábado después de Viernes Santo, que es el sábado de gloria, él empieza a caminar por la calle. Y él empieza a pensar, qué tan fácil sería pedirle dinero al diablo. Si para mí, yo solo lo miro y se lo pido. Y entre sus pensamientos él empezó a caminar hasta exactamente caer a la Plaza de la Mate a las 9 de la noche. Entonces él viene y dice, bueno, ya estoy aquí. Bueno, lo espero, dijo. ¿Qué más puedo perder? Entonces vino él y esperó. Pasadas las 10 de la noche, él se puso a llamar al diablo. Le gritó 2, 3 veces y nada. Cuando él dijo, no, esto es mentira, él se paró, empezó a sentir un olor como a azufre y volteó a ver y había una persona alta, con un buen traje, con una capa y un buen sombrero. Que recordemos que en aquellos tiempos se usaba una buena capa y un buen sombrero y era una persona elegante, era una Guantes persona incluso, ajá. hermosa. Ujú. Entonces él viene y le dice, ¿por qué tanto me estabas llamando? Y él le dice, ah, es que no creo que seas el diablo. Y dijo, no, es que yo ya sé qué querés, pero te propongo algo. Yo te doy riqueza, mujeres, casas, lo que querrás, pero todos los primeros viernes del mes tienes que venir aquí a sellar el pacto. Y el otro, nada lento ni perezoso, dijo, va, démosle, no hay problema. Él se fue a su casa y pasa una semana. Y a la semana siguiente ya empezó a tener dinero, él ya empezó a tener mujeres, y así empezaron a pasar los años. Él empezó a hacerse de riquezas y todo, y era muy reconocido aquí en Guatemala, tanto que él hasta consiguió un carruaje. Él andaba en carruaje, en caballos, y la gente cuando lo miraba al pasar, los que vivían de las limosnas se acercaban a él porque le pedían dinero, los que vendían pan se le acercaban para venderle pan. Él tenía una mansión aquí cerca de por acá, por el Teatro de Bellas Artes, si no estoy mal. Entonces, resulta que con el tiempo, él siguió todos los viernes, todos los primeros viernes del mes, yendo a sellar el pacto. Todos los viernes. Al cabo del tiempo, pasa la Semana Santa de nuevo, y él se queda atorado entre toda la gente que está viendo pasar a Jesús de Candelaria. Entonces él ve otra vez pasar a Jesús de Candelaria, y con el rostro de Jesús de Candelaria, que de por sí es una muy bella imagen, él empieza a llorar. Se conmueve, digamos. Ajá. Y él se da cuenta de que, ¿qué puede hacer Ujú. si ya le vendo el alma al diablo? Hijo de la gran push. Entonces viene él y dice, no, yo este viernes no voy. Y resulta que él ya no va. Él ya no va. Y en la casa enorme que él tiene un jardín. Entonces él no va el viernes y el domingo
él se da cuenta que hay alguien en su patio, exactamente igual, bello, con su traje, con su capa y Ujú. todo, parado en el patio. Viene él y cierra todas las puertas de su casa y no sale. Y a todos los lugares donde él va, él mira que está la misma persona parada enfrente de él. Ya haciéndole presión. Entonces viene él y se empieza a arrepentir y se va al templo de Santo Domingo, que en ese tiempo era franciscano, Ujú. y le dice a un padre franciscano lo que él hizo. Él le dice, mire, yo hice un pacto con el diablo. Entonces viene el padre franciscano y le dice, ok, de ahora en adelante, de aquí, nunca vas a salir hasta que no terminemos. Entonces el padre se toma casi 4 o 5 años haciéndole exorcismos a él, hasta un día que le dice, ya, pudimos ver a alguien que se fue corriendo. Y mientras tanto, este personaje estaba como recluido, como monje, en este, digamos. ajá. Entonces, pero al decirle eso, él empieza a quedar loco. O sea, no le cobró la vida, pero sí la serenidad. Entonces viene Se él volvió y se loco. empieza a quedar loco. Y el padre, al verlo, que él se quedó tan loco, lo decide poner como monaguillo. Y a él lo decide ayudar. Y resulta que en el tiempo en el que hacen el exorcismo, la casa de él se quema, todo el dinero se desaparece, los caballos se mueren, el carruaje se desaparece, todo. Y cuando él muere, resulta que nadie lo encontró. Él estaba muy malo, cerraron la puerta y al llegar ya no estaba. Mm, Ah, se no, lo pues. llevó el chamuco. Ahí sí que se lo llevó. Y para mí esa es una de las mejores historias que él tiene. Ay, Esa historia es ay, buenísima. no, Mal pues, negocio, ¿ah? Malísimo, Siempre es mal negocio. malísimo, con él es malísimo. Madre mía, miren ustedes, y la historia de La Llorona, bueno, en Guatemala hay muchas versiones de La Llorona, pero La Llorona es más, se extiende en las fronteras hacia México, Sí, no sé qué otros lugares tendrán la misma leyenda de La Llorona. Pues yo sabía que comenzaba en el sur de los Estados Unidos, los estados que habían sido mexicanos, California, Colorado, Nuevo Nuevo México, México. ajá. Desde ahí, desde esa línea, llega hasta Chile, con diferentes, con un Variantes. montón de Sí, versiones, un montón de hay un montón. variantes. Pero Sí. básicamente esta es una mujer que pierde a sus hijos. que regaló a sus hijos o los mató. O los pierde, o los pierde, mata, ajá. o se Ajá. mueren. Y se arrepiente. Hasta en eso hay diferencias, porque digamos, la versión mexicana, La Llorona se llama Luisa Ujú. y está enamorada, bueno, es amante. Esta Luisa es una mestiza, pobre, pero muy bella. Y recordemos que en el tiempo de la conquista los españoles tomaron mujeres aquí y pues hicieron una especie de hogar. Pero ya después cuando iban adquiriendo riquezas, traían mujeres de España para hacerlas sus verdaderas esposas. Entonces eso le pasó a Luisa. Tuvo 3 hijos con un señor que se llamaba Nuño de Montesclaros. Ujú. Y este cuate le hace esa pasada. Tuvo 3 hijos con ella y luego se casa con una española rica. Y a esta mujer le da tanta cólera el engaño de Nuño que ella misma asesina a sus hijos con puñal. Esa es la leyenda mexicana, es con puñal. Y ella se pasa la vida no arrepentida, sino buscando venganza en los descendientes de Montesclaros. Tanto en los parientes de ella como en los parientes de Nuño. Tratando de asesinar a los hijos esa es la leyenda mexicana. Ujú. Y siempre de todos modos grita ay mis hijos y se aparece. Pero es que yo creo que ahí lo que pasa es que ella también, después de hacer eso, tiene un accidente y se muere, si no estoy mal. Y cuando llega al cielo le dicen que no, que Ajá. hasta que no regrese con sus hijos, ella no puede entrar. Sí, pues. Sí, Y de ahí es Por de eso donde los se anda enlaza buscando. el que ella los anda buscando. sí, pues. Porque aquí la variante es que es lo mismo. Es una persona que la engaña al esposo, ella tiene los 2 hijos y ella va al río, Exacto, aquí los ahoga. pero ella los ahoga aquí en el río. Ajá. Y después de eso, ella se mata. Ajá. Y lo mismo, ahí se desencadena otra vez lo mismo. Llega al cielo y le dicen, no puedes entrar hasta que no traigas a tus hijos. Lo curioso de esto
es que todo mundo cree que la Llorona grita, ay, mis hijos. Ajá. Y yo, personalmente, que vivo cerca de un barranco, yo en algún momento sí he oído a la Llorona. Ajá. Y la Llorona no grita, ay, mis hijos. Ajá. En ningún momento dice, ay, mis hijos, nada. O sea, no. Mira, ¿Qué grita? es una experiencia, bueno, yo por lo menos ya llevo un montón de estarla escuchando, pero las primeras veces a mí se me pusieron fríos los pies, pero helados, helados, mira. Y eso que estaba metido en ponchos. Ajá. Y se me pusieron helados, yo no me podía mover, me costaba respirar, pero ¿por qué? Porque era un grito de queja, pero un grito tan profundo que hasta se te mete en los oídos. Que te tapas los oídos y todavía oís el... Pues se hizo oír. Ah, pero no articula palabras. No, Qué No. horror. Ajá. solo es un grito, pero es un grito Ah, que uno dice, puchica, o sea, tanto que yo tengo a mi gato y la primera vez que yo lo escuché, tanto fue el grito que hasta el mismo gato se fue a meter al poncho. Hasta el gato se asustó. El gato estaba que el gato no podía. El gato se levantó y se fue a meter al poncho y ahí se quedó. Y ella no, en ningún momento te grita, ay, mis hijos. Sí, hay variantes que lo mismo que te Ajá. grita que hay mis Sí, hijos y todo. yo- Pero en realidad, las veces que yo la he escuchado, y no solo aquí, o sea, en pueblos, yo he escuchado el mismo grito. Que te estoy hablando, no porque ahorita me pasó, te digo, eso es, sino porque por lo menos en 4 o 5 pueblos yo he escuchado exactamente el mismo grito, exactamente, te pasa lo mismo. Ya con el tiempo como que ya me fui acostumbrando, pero sí te da esa sensación, porque está el misterio de que si la oís lejos, es Exacto. porque está cerca. Eso iba a preguntarte, Ajá, sí, porque sí. de que hay esta creencia de que si escuchas el grito cerca quiere Ajá. decir que la Llorona lejos. está lejos, pero si lo Pero si escuchas escuchas lejos es que está cerca. Ajá. Una de nuestras seguidoras, Cindy, me comentó de que ella había escuchado a la Llorona. Que nos cuente. Ajá. Y que, Que- y que- que que- si que la nos- veo cerca o sí, si la veo exacto, lejos. que Va. nos cuente cómo fue. Pero ponete, ese grito, yo estoy en un segundo nivel. Y en la parte de atrás hay un como patiecito. Cuando yo escucho lejos el grito, yo no me puedo ni levantar. Y te da esa sensación de que hay algo ahí abajo y que no quieres ver por la ventana. Ajá. Porque es como cuando estás en la cocina y te pasa alguien por atrás y decís, ah, vos mira que no sé qué. Pero es exactamente la misma sensación cuando oís el grito lejos. Cuando lo oís cerca, te da más miedo, pero tenés más libertad. No te sentís tan agobiado. Ajá. O O sea, sea, sí, es cierto o sea, entonces que la en- presencia está lejos. hay ciertas cosas que por lo menos yo las veces que sí lo he escuchado, que te estoy hablando tal vez de unas 15, de 15 a 10 veces. Santa ¿Qué? María. Sí tenés esa situación de que cuando lo oís lejos es cuando más miedo te entra y que tenés un pánico peor que cuando lo oís cerca. Qué interesante. Pero Qué también interesante. hay Hablemos que de otra aclarar cosa, de algo. Pues, Hay que ¿Por qué aclarar no- algo. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? fíjense ustedes que entre las variables Ajá. que yo estuve leyendo de acerca de la Llorona, me llamó mucho la atención la de Chile. Ajá. En Chile la conocen como la Pucuyén. Así la Pucuyén. conocen. Y las variables son, primeramente, ella la Pucuyén no perdió, no mató a sus hijos, no hubo maldad en Ajá. ella, sino que a ella le robaron a su hijo. Ujú. Entonces, por eso ella Por se la quedó Claro. vagando porque anda buscando al hijo que le robaron. Pero dice que la Pucuyén tiene ¿cómo se llama? Una característica que la pueden ver los niños, o sea, las almas puras, Ujú. los niños, los animalitos y las personas que están a punto de morir. Dice Santo que Dios. ella es de esos espíritus que ayudan a bien morir a las personas y a mostrarles el camino para, o sea, Oh, sí, pues. en este Sí, sí, sí. caso es buena, ¿verdad? Es buena. Ajá. Y dice que si sos un alma pura y querés ver a la Pucuyén, que te puedes untar lágrimas de perro en los ojos. Y que si sos un alma pura, Claro. la vas a ver bonita. Pero si sos malo, vas a ver un monstruo horroroso Ajá. y que te va a dar muchísimo miedo. Y
También otra de sus características interesantes es que dice que ella deja un charquito de sus lágrimas en el cementerio y que es en esa tumba donde tenés que enterrar a la persona que va a morir para que no se O sea, condene. ella te Ajá. deja señalado Te en deja dónde señalada debes la ir tumba. a Sí. enterrar a la persona al moribundo que ella ha ayudado a Ajá, morir, digamos. claro. Exacto. Y Santo Dios. otra cosa es que dice que cuando hay personas que no son no están muy estimadas por sus parientes, por sus deudos, y que no van a llorar lo suficiente, ella llega a llorar para que el alma de esta persona encuentre el camino al cielo. Bueno, ya tengo algún consuelo, por lo menos. Cabal. Si no Pero es que- lloran por No, nosotros, ustedes no. que llore la Pucuye. Pero es que imagínate cómo es toda esa narrativa, que estamos hablando de Guatemala. Ajá. Que imagínate, en todos lados han de haber historias así. Yo conozco un montón de gente. De México tengo 2 amigos míos que para la otra semana tengo ya las historias preparadas que fueron muy, muy fuertes. Muy, muy fuertes. Ajá. Y las historias no te varían tanto. Tal vez te varían porque hay que sí, que lo asustaron y todo, pero en todos lados es exactamente lo mismo casi. Qué interesante. No hay mucha variante. Pero también, ahí ya te vas de la literatura nacional, de lo que te cuentan. Te vas a una literatura de, por ejemplo, El Hombre Lobo. Ajá, ajá, ajá. Que eso ya es más universal, porque el hombre lobo hay versión europea, versión americana, Hay un versión montón. latinoamericana. Es cierto. Pero Que acordate que en los antiguos años, hasta había un kit para matar vampiros y hombres lobo para los sacerdotes de la iglesia. Ajá. Que es Existía. increíble. O sea, la historia, acordate que toda la leyenda tiene algo de cierto. Pero qué tan cierto es que de verdad tenían un kit para matarlos. Eso ya es más complicado. Qué razón. bueno, y es que en sí la licantropía es Es una variante. tiene dos variantes. O sea, tiene dos vertientes. La mitológica, digamos, la leyenda de la persona que se convierte en hombre lobo y también la médica. O sea, existe una enfermedad que se Claro. llama licantropía. Ah, claro. Es un trastorno mental en el que la persona está convencida de que se está transformando en un Un hombre lobo o un Ajá. perro, ajá. A la puchica, qué fuerte eso. Sí, Interesante. pero imagínate. Va, Y esto tiene relación con las noches de luna llena, eso te iba a decir que yo. son las noches en las que se convierten y bueno, y las leyendas dicen, o por lo menos las películas, que a veces son un poco románticas también, que aquella persona que está sufriendo eso no es mala, pero lo está sufriendo. Y Ajá. esa misma persona pide a sus amigos o familiares que en las noches de luna llena lo encierren o lo Ajá. metan en una jaula para no hacer daño, porque es como está fuera de sí. O sea, ya no Claro. es él o ella, sino que es una bestia, ¿verdad? Ya En es este una bestia. caso, Exactamente. un lobo. Entonces, como la persona está consciente de ese mal, cuando se ve que se acerca la luna llena, o esa misma persona se encierra, se pone candadito, pasador, doble llave, Ajá. Sí, pues buscando. buscando proteger a los demás para no hacerles daño, ¿verdad? Pero imagínate, ¿cómo es eso? Porque va. Del hombre lobo, por ejemplo, nos pasamos, por ejemplo, a las brujas, por ejemplo. Ajá. Que se tuvo un tiempo en el que la casa de brujas por la Santa Inquisición fue muy pesada. ¿Y qué tan cierto eran que eran brujas? Eso es muy debatible. Como por que pasa ejemplo. lo que pasa es que en este sentido era fácil de poner el título de bruja en el sentido maligno a cualquier persona que no pensara igual que la Pero autoridad. es que fíjate que cómo es la cosa, porque hay un libro, yo no se lo recomiendo que lo lean, pero se llama el Maleus Maleficarium Así es. o el Martillo de las Brujas, Ajá. que es un manual que creó un padre, un sacerdote, para identificar y matar brujas. Pero entonces, de este libro vienen conjuros también que les aprobó, que son conjuros hechos para evitar que te pase algo, que no sé qué, pero por mucho tiempo se creía que el hombre lobo era una maldición de una bruja. Ajá. O porque el hombre lobo salió de una maldición de una bruja y este hombre lobo mordió a otra persona y esa persona se volvió lobo. Sí, pues sí. Pero y viene se de iba una maldición de una bruja. replicando. Ajá. O sea, habría que ver también de dónde fue la primera escena, dónde salió específicamente el hombre lobo para ir a empezar a atar cabos, porque las brujas son muy sonadas. El hombre lobo son muy sonados.
Los vampiros, no digamos. Es más, hasta encontraron tumbas en Transilvania, si no estoy mal, donde estaban hechas para personas que se creían vampiros, que se las enterraban con un pedazo de madera y amarrada a la boca, con toda la mandíbula fracturada, Ala. con estacas en el corazón, Sí, pues. O sea que era evidencia de que ahí se había Ajá. hecho el ritual de de matar a un vampiro. desvampirizarlo. Algo de las leyendas tiene que haber cierto. Por supuesto, nosotros podemos decir, no, es que nada es mentira. Pero en ese tiempo, ¿qué tenías? Exacto. En ese tiempo, ¿qué había? Sí, pero sí. Bueno, vamos a que vas a decir, bueno, esas son babosadas, el hombre lobo, esos son de las películas y no sé qué. Pero, ¿y por qué si creemos en la, en la Llorona? Claro. ¿Por qué creemos en la Sí, ciguaná? ¿no? Porque esas son las nuestras. Y si combinamos hombre lobo con vampiro, yo me recuerdo del chupacabras. Exactamente. Y ahí ya no estamos hablando de leyenda, porque yo recuerdo que en los años 90 y algo, eso salió fue en una el periódico, noticia, eso fue pero- una notición de que había una plaga en Puerto criatura. Rico, se había reportado un fenómeno en el que las personas en el campo estaban perdiendo sus animales, estaban perdiendo su ganado, sus Sí. cabras, sus ovejas. Pero Y no hubo una aparecían explicación. con tres Exactamente. agujeros en el pescuezo, Ajá. ¿verdad? y sin sangre. Exacto, Y sin aparecían sangre, sin ni una desangradas, gota de Vaos. sangre. y luego esto se fue evolucionando, pero era un fenómeno devastador, porque Sí. era rebaños completos los que... Y nunca los- hubo la ajá. explicación. Y entonces pues se Nunca le supo denominó realmente qué pasaba. el chupacabras, y recuerdo que en las noticias salían en varias, y empezaron a reportar varias personas en todos varias lados. regiones de Puerto Rico, pero luego se trasladó también a Latinoamérica, que En México, había Guatemala. este ser también, este chupacabras, Ajá. y que ya empezaron a salir noticias de que se miraba una sombra de una figura que era mitad cabra Como o mitad cabra vaca y o, ajá. o alguno Sí, de Como estos perro Era- con, rumiantes, perro y con les- mitad verrugas y todo. rumiante, mitad rumiante, mitad persona, Exacto, no lo podía pero describir bien. con cola de dragón, o bueno, Es que salieron un montón. mezcla Cada quien miraba sí, cosas exactamente. diferentes. Y que cuando lo intentaban buscar se desaparecía. Yo recuerdo Que se iba también corriendo. que decía que cuando alguien lo empezaba a perseguir, se convertía en una paloma y salía volando, o se convertía en una fruta tirada de un árbol, o en Sí. una piedra, o en algo, ¿verdad? Y entonces ya le perdían la pista. Pero esta fue una leyenda que ya es como más moderna, ¿verdad? Sin Sí. embargo, Ajá. a mí Es de nuestros tiempos. sí, el chupacabras me hace pensar también en seres mitológicos como el minotauro, que tienen alguna su pizca de- parecido. Ajá. Y el minotauro estamos hablando de mitología De griega, Grecia y Ajá, todo eso. sí. Ajá. que era un ser que tenía mitad de toro y mitad de Ala, persona. Es que la mitología griega es... Lo que pasa es Es que buenísima. en los griegos había un relajo también de que se casaba no sé quién con no sé quién y salían Sí, unos que el hijos. dios no sé Ajá, qué bajó sí. con no sé quién y que se, Exactamente, se fue ahí con no sé había quién. unos matrimonios bastante... Bastante. Ellos tenían una apertura cultural bien buena, Claro. porque habían matrimonios interculturales y entonces Sí. nacían criaturas, cabeza de no sé qué, patas de pollo, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, pues, O Este- eran maldiciones de los centauros. mismos dioses, porque Exacto. Medusa no fue creada así, sino que No, fue una ella se maldición que le puso la convirtió. diosa Atena. Ajá, sí. Ajá, a una de sus más sirvientes, de sus más bellas sirvientas. Y era horrible. Y era horrible. Horrible. La mitología eso tiene un montón. Sí, porque por ejemplo, este minotauro lo condenaron a estar metido en un laberinto Ajá. y le tiraban personas para que él se alimentara. Y hasta Ajá. que hubo uno de estos héroes, Teseo, creo yo. ajá, que él fue el que lo venció. Ujú. Ah, no, fue Hércules, no. No fue una de las 7 tareas de Hércules. Ah, no, fue el león de Nemea, creo yo, el que estoy confundiendo. No me acuerdo quién mató Yo creo que al fue Teseo, Minotauro, creo yo. pero- Ajá. Creo que fue Teseo el... Pero también no, está el Perseo. minotauro. Y otro ser también de estos, mitad persona, mitad dragón o mitad con alas de ave, era la esfinge. O la quimera. Las quimeras también, y las Ajá. quimeras también tienen, porque la quimera también se va un poco por Asia. Y entonces Ajá. ahí tienen cola de dragón y escupen fuego. Ajá. Sí, pues. La palabra quimera, cuando nos referimos a que es una quimera, así, Sí, es una ilusión. es una ilusión. Yo digo que viene de esos Sí, seres es de lo así, mismo. Yo me imagino que sí, fantasiosos, que ¿verdad? ha de ser algo más Ajá. mitológico. Y es que sí, la mitología también es muy extensa, pero porque tenemos tanto
Que por supuesto, uno ya, mira, tal vez de aquí unos 50 años van a hablar de la Llorona y van a decir, ese ser mitológico que les aparecía antes en los 90s. Ajá. Y van a decir, no, es que eso ya es antiguo. Lo que nosotros vemos ahora antiguo, todo lo de Grecia y todo ese montón. Pero hay cosas que han trascendido tanto, como por ejemplo el Krampus en la Navidad, que es el antagonista de Santa Claus. Y el Krampus, Pero este también era una especie de cabro. eso voy yo. El El Krampus, Ajá. Ahí sí Es- lo desconozco completamente. Cuéntenme. una cabra Ajá. de tamaño humano, negra, con cadenas A la y pucha. con costal negro, Feíto el cuate. que puede Pero este no hablarte, te lleva regalos. que te puede hablar y todo lo demás. Esta historia sale por el hecho de que en ese tiempo, no sé, la verdad es que no sé en qué parte del mundo ahorita se me fue, es el Krampus en específico. Pero para evitar que los niños en realidad se portaran mal para esas épocas, les decían. Porque aquí es si te portas mal, te va a traer carbón Santa Claus y no te va a traer regalos. Ajá. Allá era, bueno, si te portas mal, el Krampus te va a llevar. Ya hijo de la gran pucha. Te llevaban tu costal en la misma noche de Navidad. O sea, Primero el costal entraba era el para Krampus. llevarse al niño. Claro. Primero entraba el Krampus, se llevaba a los niños mal portados y después entraba Santa Claus a dejarles los regalos para los niños bien portados. Sí, pues. Pero qué mal, porque entonces el niño ya se empieza a portar bien, pero desde el 1 de diciembre. No todo el año. Pero ya No, descansas. pero que sí. Pero no, imagínate, Ajá. o sea, es una historia. Yo cuando la leí, yo me quedé fascinado. Por supuesto, hay un montón de relajo, porque hablar de Santa Claus también tiene muchas cosas, pero eso ya nos vamos a ir al otro mes, Eso, unos 2 eso cuando mesecitos. estemos en Eso diciembre es- Claro. vamos a hablar de historias de Pero de el Santa Krampus Claus. es un ser también que es totalmente contrario a lo que uno cree que de verdad representa una Navidad. Ajá, sí, Que es lo que espeluznante. sucede con todas estas leyendas. Ujú. Son todo lo contrario a algo bueno que te pueda pasar. Y esto de asustar a los niños me recuerda también y que este personaje debe ser universal también. El Coco, el viejito Ajá. o sí. el hombre del El hombre del saco. saco. El hombre del saco Ajá, le que si dicen el niño también, sí. si no se termina la comida, se lo va a llevar el hombre del saco o se lo va a llevar el Coco. Claro, ¿Y cuál era aquella cancioncita que dice, porque viene el... el coco y te comerá. Ah, pero esa era Duerma desde mi niño. Ah, no sí, me pues, quedo el- ya". a la Roro Nene. Ah, imagínense Que una viene el canción de coco cuna y que... te comerá. pobres niños ustedes. Sí, ¿Cómo, sí. cómo crece Yo creo uno que de ya traumado, empiezo verdad? a creer porque es mi trabajo. Sí, de verdad. ¿Cómo va a ser eso que es una Sufrido el asunto. nana o una canción de cuna? Es amenazante, ¿verdad? Qué feo. Sí, es que por eso te digo. Ahora, tal vez ya quitándonos un poquito más lo espantado y lo Ajá. espeluznante, escribir de miedo es un arte. Ah, sí. Porque Edgar Allan Poe tenía unos muy buenos escritos. Sí, este debe Ese ser era el un clásico genio. Era un por genio. excelencia de los cuentos de miedo. A mí me gusta mucho El gato negro, el cuento Ujú. del gato negro, que se ve que hay en mini resumen, Ajá, hay dale, un dale. hombre que no le gustan los gatos y hay una mujer que tiene muchísimos gatos, pero este señor mata a todos los gatos y mata a la mujer también, a la dueña de los gatos, Ajá. pero se queda el gato negro, que solo pierde un ojo. Ujú. Y entonces ese gato se le aparece a este señor, se le aparece hasta que lo vuelve loco. Ajá. Sí, lo persigue, lo Ajá. acosa el gato muy negro. bueno. Sí. Va, y de ahí partí esas historias como Frankenstein, Drácula, La momia, que son historias de literatura que son muy buenas. Ajá. Que tal vez ahorita, por eso te digo, ya no te dan miedo como lo va a leer uno pato de aquí unos 20 años una de La Llorona y va a decir, es como leer Frankenstein, Drácula, te van a hacer películas y todo, pero son cosas que cuando las escribís, has de tener una cabeza muy, muy buena para eso. Porque, por ejemplo, esto ya es un poquito más retirado del terror normal Ujú. porque el padre del terror dimensional es Lovecraft. Lovecraft tiene un montón de cosas que, por ejemplo, Cthulhu, que es como que uno de Esa los es una- primeros. sí, Él le llama como fue el primero. famoso, Ujú. famoso por esta Por esta Cthulhu, leyenda. tiene un Ajá. montón. Por ejemplo, hay una película que se llama The Fog, la niebla, creo que se llama, Ajá. que Muy está bueno. basada en un libro, en uno de los cuentos de Lovecraft. Pero Lovecraft se encarga de un terror dimensional, de seres que eran de otra dimensión y terminaron acá. Y es que él llama también
y tiene un relato que se llama así, El Innombrable. El innombrable. Porque él llama innombrable a todo aquello que la lógica No no entiende. logra comprender, pero es aquello que decimos popularmente, no hay que creer. Ni dejar de de creer, creer. O sea, claro. él era una persona de mucha razón, o sea, de mucho uso de la lógica y de la razón, pero sabía que había algo que era inexplicable, habían seres Claro. o sensaciones o presencias que eran inexplicables, que iban más allá de la razón, y a eso lo llamaba el innombrable. Y tanto entonces, fue la ajá. fama de él que ahorita hasta tiene gente de culto. Ah, sí. El Cthulhu tiene gente que hasta le hace culto. Hay un antagonista de Cthulhu también, que el Cthulhu en realidad es así como un ser verde, clarandiabla, y el antagonista es como uno blanco con ojos que brilla, que es el único que puede vencer a Cthulhu, por ejemplo. Pero él tiene un montón de gente que cree que esto en realidad sí es cierto. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, él te habla de alguien que son los antiguos, que él te habla de alguien que estuvo aquí antes que nosotros y no sé qué. Y son cuentos que son de terror, pero decís vos, puede ser. Porque ahí me voy a meter un poquito en un tema religioso, pero no es por pelear. Pero en la Biblia hay un leviatán. Ah, sí. Sí. En la Se Biblia se habla menciona de un leviatán que está en el fondo del mar y no sé qué más. Ajá. Y Cthulhu literalmente es del fondo del mar también. Él está escondido, está aprisionado en el fondo del mar. Ajá. O sea, literalmente tenemos dos titanes debajo del mar que nadie sabe dónde están. Sí. Sí, no, hombre, Pero son muy buenos. Y hablando de criaturas debajo del mar que dan miedo y que tienen poderes malignos, digamos, las sirenas. Volvemos a la mitología. Las Ajá. sirenas es un ser, bueno, nosotros ahí la sirenita, que la película, y la gente peleándose que si la sirenita es blanca, que si la sirenita es morena, cuando el trasfondo es más grueso todavía. más ¿eh? pesado, Que claro. el color de la Claro. de piel de la persona. El trasfondo es que la sirena era un ser mitológico malvado. Claro. Engatusaba al marinero. Con El canciones. canto de la sirena. Eran espíritus sucubos. Exacto. Y entonces Claro. el canto de la sirena hacía que el marinero se volviera loco, perdido, y se fuera a accidentar. Sí. Claro. Pero es que cuando las miraban, ¿verdad? Se enloquecían, porque las mujeres prácticamente desnudas, aunque sea con cola de Claro. pescado, ¿ah? Pero fíjate Sí. que es que ahí es donde entra como que el juego de qué es verdad y qué no. Porque está bien, si alguien se lo hubiera inventado, decir, va, uno escribió un libro y ya. Pero esas eran historias de marineros, Ajá. Ajá. de gente que era seria, gente que en el mar no puede andar bola pescando o algo así, que por supuesto tomaban, sí. Pero en el mar donde tenías que estar cuidándote tus velas, todo, estás viendo que la casa de pescados y todo, o sea, toda la pesca, eso lleva a un arte. Pero pues dentro de la literatura y la mitología, el único que sobrevivió al canto de las sirenas fue Ulises, en la Ulises. Odisea. Ajá. Pero porque él- lo amarraron. A él pidió que lo amarraran y le pidió a toda la tripulación que se pusiera cera en los oídos, que se hicieran Ajá. tapones de cera para que ellos no sufrieran el encanterio de las Ajá. sirenas, y Pero- que a él lo amarraran porque él sí quería escuchar el canto de las sirenas, y el pobre sufrió porque... Dice que estuvo a punto de volverse loco. Exacto. Imagínate. Pero Porque era algo. atravesó Ajá. Sí, que el también hechizo, digamos. hasta ¿verdad? salió un documental de un canal también que al principio todo el mundo creyó que era real. Cuando lo voy a mencionar y con todo respeto, Discovery Channel sacó ese documental de sirenas. Ah, es cierto. ¡A la gran! Todo el mundo se Y volvió que loco. andaban apareciendo hace poco tiempo, ¿verdad? Cabal. Que alguien había visto y que sí. Y todo el es mundo se verdad. volvió loco para que al final del documental pusieran una parte muy chiquitita que es un relato de ciencia ficción. Sí, Ah. bueno, Todo el mundo. Mientras Pero tanto, mientras como tanto- nuestro amigo de la actividad paranormal, mientras tanto, Ya lo habías. Ya te habías digerido Ya todo, ya sufrido. pensabas Sí. que iban a salir del agua los de Atlantis. sí, mientras tanto ya pasaste tu mal rato, por no decir otra cosa. Sí. Pero, sí, y te digo, por eso te Sí. digo, son cosas que no puedes decir, es que solo se lo inventaron, porque no creo que 100 marineros se hayan puesto de acuerdo de, mira, vos decís que es sirena, sí, yo voy a decir que cantan, va, yo voy a decir que era bonita, va, yo voy a decir... Son cosas, es como el Kraken, por ejemplo. Estamos hablando. Puede que alguien vio algo, escuchó Ajá. algo, pasaron cosas y no lo sabemos Cabal. ni lo vamos a saber, ¿verdad? Claro. Y eso, por eso, y escribir de miedo no quiere decir tampoco que sea algo tan difícil, que sí tiene su arte, pero por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer, que es un muy buen escritor de poemas, tiene leyendas de miedo.
Sí, Sí, y es que uno él era bueno identifica a también para Becker solo las con la poesía de leyendas. amor y Claro. Ajá. aquella poesía famosa de ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas. No sé qué poesía eres tú. Y yo, Ajá. ay, qué lindo, que Un no sé qué. maestro, el Becker. Sí, pero Pero tiene sus también tiene una historias historia de miedo. terror. Yo leí una de él que se llama La Cruz del Diablo, hablando del diablo. Ajá. Y va de que había un señor feudal que era como todo señor feudal, como muchas personas en la actualidad. Era un explotador, era una persona demasiado ambicioso, avaricioso y era malísimo con el pueblo. La cosa es que el pueblo se rebela, lo mata, pero no contaban con que este señor había hecho un pacto con el diablo Híjole. y entonces incluso este señor muerto, el pueblo sigue sufriendo porque Les se les hace la mueren vida los imposible. animales, Ajá. se pierden la cosecha, se les mueren sus Ujú. plantas, hay sequía, o sea, hay desgracias en ese pueblo y ellos visitan a un sacerdote para pedir ayuda y él les explica que este señor había hecho un pacto con el diablo y resulta de que hay personas que ven una armadura y que Ajá. la armadura los persigue y al final logran entre todos atrapar la armadura. ¿Cuál es la sorpresa de que cuando destapan el casco de la armadura no hay nadie? Entonces van con este sacerdote y les dice que esa es la personificación del diablo y lo que tienen que hacer es fundir la armadura y con este metal construir una cruz y ponerla en un cerro, ¿verdad? Ajá. Y entonces, gracias a esa cruz que se supone que es la cruz del diablo, este pueblo quedó protegido, ¿verdad? De una leyenda Pero acojonante, va, sí. eso me trae a mí que aquí en Guatemala hay un lugar que se llama el Cerrito del Carmen, que es un cerro que está en la zona 1. Ajá. Yo no sé, yo creo que es zona 1. Sí, todavía. Y este cerro antes tenía muchas leyendas, muchísimas. Pasaba de todo ahí. Pasaba la Llorona, el que dejó el sombrero, un montón de cosas que la gente no se explicaba por qué. Pusieron una iglesia arriba y seguía apareciendo, a pesar de que estaba la iglesia. Hasta que un sacerdote de esa iglesia dijo, no, es momento de ya sellar el mal. Y él vino y construyó una cruz que es específicamente para exorcismos y cosas que se llama la cruz de Caravac. Ajá. Y él viene y la pone arriba, en el cerro. Él poniendo la cruz y empezaron a cesar todo mal que había. Porque antes, en ese tiempo, acordemos que las casas eran de lámina y toda la cosa, se oía a niños riéndose y corriendo los techos. Por ejemplo. Ya te imaginas. O sea, Eso sí Es me que da- ese barrio, eso sí me ese daría barrio del pánico. Cerrito del Carmen tiene esta fama de tener mucho misterio y mucha Pero leyenda. Y esa cruz existe ahí todavía. la en cruz el todavía Cerrito. está. Y está rodeada. O sea, no es como que te puedas meter a tocar la cruz. La cruz está rodeada, está sellada. Y Hay es que una ir a cruz ver que se también. hizo específicamente para eso, para quitar espantar. cualquier mal que haya de ahí que se quedara atrapado. Porque esa cruz en realidad sí sirve como para exorcismos, cosas muy específicas, ya más espiritualmente Ya más hablando. espeluznante. Es que Ajá. tiene un paral y 3 travesaños. Y 3 ¿no? travesaños. Ajá. Ajá. Entonces es muy específica. Entonces, todo el barrio del Cerrito del Carmen, en base a esa idea de que pasaban muchas cosas, pidieron que se creara esa cruz. Y ahorita, por supuesto, ya ha cesado muchísimo todo eso. Ahorita ya en tiempos modernos es muy diferente. Pero mucha gente todavía le da miedo al Cerrito del Carmen. Ah, sí. Para mucha gente todavía el Cerrito del Carmen es algo que tampoco es de tomártelo tan a favor. Y ahí podemos irnos mucho, tal vez yo me voy a ir un poquito más lejos para, por ejemplo, hablar de los celtas. Los celtas tenían la creencia que todo lo espiritual venía de la naturaleza. Un barranco traía muchos espíritus porque estaba más cerca del infierno, por así decirlo, que era la Ajá. parte más baja. Está bien. Y un cerro traía muchos espíritus porque estaba en la parte más alta. Para los celtas, un cerro o un barranco era algo que tenían que tenerle respeto. Ya después se fue creando muchísimas cosas y que sí, que no, que en el barranco lo que pasa es que se guardan muchos malos espíritus y que en el cerro también, que no sé qué. Pero desde los celtas para acá se ha venido cambiando mucho, pero la esencia es la misma. Un cerro va a tener siempre malos espíritus, al igual que un barranco. Sí, pues. Siempre. Y no va a pasar los años y van a pasar las décadas y vamos a seguir exactamente lo mismo. Pero porque nadie sabe. La verdad nadie entiende en realidad si eso es cierto, si no. Yo, por ejemplo, yo vivo cerca de un barranco y a veces se ven unas cosas que uno dice, pucha, tal vez de algún animal. Pero imagínate eso en un tiempo donde no tenías tele, no tenías Netflix, no tenías nada. ¿Qué vas a Muy hacer? poca información, sí. Imagínate. Ajá. Entonces,
Y de eso ya nos vamos porque yo conozco mucha gente que vive por ahí que me han contado muchas leyendas. Es que estamos hablando de leyendas que se han recogido, creaciones Que se literarias. han pasado a papel. Ujú. Eso, leyendas que se han pasado a papel, que se han registrado, pero hay el montón de cuentos de leyendas que incluso son más recientes porque nos lo contó un abuelito, un tío, Claro. algo que le pasó a tu papá, a tu tío, a tu Ajá. abuelo en el pueblo, algo que nos pasó incluso en carne propia. Hay cosas también que a uno le han pasado que no tienen explicación. Claro. Entonces, Y esto lo vamos a tratar de la otra semana. la otra semana. Ajá. En el Por programa eso- de la próxima semana, La próxima semana vamos a hablar de cosas de terror, pero algo más así como más en Más carne personales. propia. más personales, más que son un poquito más delicadas y ahí sí vamos a requerir la discreción de las personas también, por supuesto. Son historias que nos van a contar, no quiere decir que crean o no vamos a crean. decir nombres. Claro, no se van a usar nombres, tampoco le estamos diciendo que esto tienen que creer, sino que son historias que a nosotros nos han pasado, nos han contado. Yo ya les conté, por ejemplo, la de La Llorona. Entonces puede ser que alguien me diga, ay, nada, es mentira, sí, pero tranquilo, o sea, solo son historias que nos vamos a pasar nosotros, que hay muchas y que esperamos que van a ser de su agrado. Por supuesto, vamos a tener una sorpresilla ahí escenográfica para los que nos quieran ver en Exactamente, YouTube ajá. también. Me parece. Sí, me parece. Y ahí ya excelente vamos a también. tener- Vamos a hablar de historias y pueden ser también historias chistosas, pero que tengan relación tengan un poco que ver con con el eso. miedo. Ajá, Claro. historias light, historias medianas, historias más Un poquito más terroríficas, gruesas. Vamos a pero ver cómo las más metemos más ahí. a título Ajá. personal, ¿verdad? Muy Claro. bien. Entonces Para sí. que no se me olvide, voy a decir, yo les voy a contar el misterio del control remoto. Santo, eso. Oh. Que hay una historia de eso que son los duendes. No, hay que tener cuidado, de eso ya lo vamos a hablar el Sí, otro. De verdad, los duendes el son, otro es otra episodio. otra figura de las Sí. leyendas que Los que duendes, las también lo hadas. vamos a- Sí, que claro. también lo vamos Claro, a lo tratar. vamos a tratar ya la Todo este próxima tema semana. tiene mucho, este tema Si tiene tienen alguna mucha historia en tela que especial cortar. que de verdad crean ustedes que es muy, muy impactante, que nos las escriben, que nos las hagan llegar y la miramos con mucho Ajá. gusto y aquí la decimos, no hay problema. Sí, si y hoy quieren hablamos omitir nombres, hoy está bien. hablamos de un par de leyendas de Guatemala, pero eso, hay infinito de leyendas de Claro, Guatemala. que los invitamos, no es por que- hacer promoción, Ajá. pero los invitamos a leer, por ejemplo, La calle donde tú vives, que es un libro muy bueno, que hay varios tomos con cualquiera que puedan comprar para leerlo. Es muy bueno. La verdad que yo ahí fue donde me inspiré para historias de miedo. Si no lo han leído, échenle un ojito y si no, pueden buscar también encuentra uno cosas interesantes. cosas Me de parece Héctor que Gaitán. tienen página Sí. de Facebook también, Claro. la calle donde Claro, tú vives. creo que también La calle Ah, donde tú sí, vives Lo tiene. pueden buscar ahí también Claro. y se van a encontrar con cosas bien interesantes Bien. de Guatemala. Aparte de historia de Y miedo, también hay cosas de la ciudad, cómo era antes, cosas Sí, muy, muy, también, muy, muy bonito, interesantes. Buenas fotos tienen. Sí. Muy buenas fotos. Sí, pero Perfecto. suscríbanse a la página de La calle donde tú vives, pero suscríbanse primero a Hablemos de Cositas y denle a la Claro. campanita. Denle a la Denle campanita. suscribirse a Sí, YouTube. muchas gracias. Sí. Aprovechamos. Así como cada vez que siempre, publiquemos, el YouTube les avisa. les va a Claro. tirar Y una si- notificación. Y si pueden compartirlo, se los agradeceríamos también, que puedan darle el botón de compartir y pegarlo en sus redes también, si Ah, nos sí, ayudan con también. eso. Excelente, se los supuesto. agradeceríamos de corazón. Gracias que le por den. el tiempo que nos dedican. Gracias por permitirnos acompañarlos, por permitirnos ir con ustedes mientras van conduciendo. Claro. Y por Y todas nos las escuchan. interacciones. Nos Es un encanta montón. ver sus comentarios. Sí, muchísimas gracias a todos los que se suscribieron esta semana. Muchísimas gracias. Se los agradecemos de todo corazón. Esperemos que estén la próxima semana con nosotros en Sí. Hablando de Cositas de Terror. Ok. Se los agradezco. Entonces, desde el país de la eterna primavera, nos vemos. Adiós, buenas Adiós, noches. Que buenas tengan noches. pesadillas otra vez. Calidad, pero con tiempo les hubiera quedado mejor.